en este vídeo quiero tratar un tema que me parece muy importante, sobre todo acabando este año y saliendo de estos últimos 2 años de una situación global bastante especial y todo a lo que ha llevado, y sobre todo mostrar cómo desde mi punto de vista esto ha sacado a la superficie algunas dinámicas, algunos patrones de comportamiento que dominan las sociedades humanas y que las han dominado, al parecer también según mi comprensión, a lo largo de toda la historia, y que de alguna manera seguimos repitiendo una y otra vez. Creo que esto es particularmente importante entenderlo ahora mismo porque tenemos como una oportunidad, ¿no? Seguimos un poco en el medio de todo esto, pero estamos saliendo y tenemos la oportunidad de ver, de mirar con igual de forma un poco más desatada a lo que hemos hecho, a cómo hemos reaccionado a esta situación global, sanitaria o como la queramos llamar. Y bueno, ser un poco críticos, estemos donde estemos dentro del espectro de opiniones que hay acerca de esto. En lo que me quiero enfocar realmente es en una dinámica, y voy a usar esta situación, llamémosla la pandemia, como un ejemplo. Y no es mi intención meterme dentro de la sustancia de los argumentos. Si hablo de alguna parte de la sustancia o argumento, es simplemente como para demostrar una dinámica, para usarlo como ejemplo, pero no para argumentar en contra o a favor de nada. Eso quizás sea pertinente más adelante, pero me parece mucho más relevante e importante tratar esto primero, tratar esta dinámica primero y digamos, no dejar que el contenido de ningún argumento específico acerca de esta situación haga mella en este otro nivel que creo que es un poco más holístico, un poco más general de estos argumentos en los que al final nos acabamos perdiendo y dividiendo y demás. Dividiendo, bien. Dividiendo. Esto es un poco de lo que quiero hablar. De la división. De la polaridad. Y precisamente esto era la introducción para llegar a este punto de lo que acabamos haciendo, ¿no? Que es la división, la polaridad. Me gustaría empezar hablando de la polaridad. Y cuando digo la polaridad me refiero a una especie de oposición entre dos polos, igual que la Tierra tiene un polo norte y un polo sur. Y bueno, quiero hacer una introducción un poco fundamental, conceptual, de lo que es la polaridad, porque hoy día hemos acabado diciendo o hablando de la polaridad como algo malo, o bueno, yo incluido. Y en general, creo que todas las personas que están metidas dentro de igual esta forma de pensar y analizar y de querer sacar algo constructivo de las conversaciones, los debates, una comunicación constructiva y consciente y todo esto, y crear consensos o por lo menos comprensión y demás, solemos ver la polaridad como algo malo, y parte de lo que me gustaría plasmar es que quizá no lo sea necesariamente. Quizá se pueda manifestar de forma patológica, que es donde voy a entrar más tarde, pero creo que fundamentalmente tiene un propósito la polaridad, en general, ¿no? En la realidad, eso es de lo que quiero hablar un poco ahora. La polaridad parte de la base de que hay un contraste, una separación entre una cosa y otra. Entonces, digamos que la división en general, o la discontinuidad, la separación, es una especie de característica general de la realidad, y la polaridad es un tipo de separación o discontinuidad muy específico que tiene, como digo, creo que un propósito. Todo esto de la separación y la discontinuidad, que es un poco, sería el opuesto a la unidad y demás,
también de por sí esto, esto es una polaridad dentro de la polaridad. Y creo que como base también es importante recordar, ¿no? Como hay un poco de... Creo que hay algo de desconexión e incluso de polaridad, de opinión, de punto de vista acerca de cómo comprendemos la realidad, ¿no? Hay un grupo de gente que cree que todo es uno, todos somos uno y eso es todo lo que importa. Y hay otro grupo de gente, normalmente perteneciente más a lo que es la ciencia materialista, que cree que la realidad es una suma de fragmentos, digamos, fundamentalmente separados, independientes y que forman parte de una... eh, de una entropía aleatoria que de alguna manera encuentra algún tipo de orden de forma totalmente aleatoria. Y esos son como dos puntos de vista totalmente opuestos. Y creo que también es importante dentro de todo esto entender que quizá las dos cosas sean verdad, ¿no? Como introducción a esto. Que seguramente lo necesario sea entender que una cosa es verdad, que la otra también, y lo interesante sea todo lo que hay entre medias, ¿no? Porque no nos sirve de nada decir todos somos uno, porque claramente en cierto nivel no lo somos, y claramente, de hecho, también, incluso de acuerdo a muchas teorías y observaciones, también sí lo somos, ¿no? Entonces, creo que lo interesante es entender cuál es el camino entre no serlo y serlo y cuáles son las implicaciones de no serlo y serlo a la vez, ¿no? Bueno, eso es un poco filosófico, bla, 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 pero me parece interesante partir de un poco de esa base. Eh, la polaridad, dentro de este paradigma de separación, crea un contraste interesante que creo que ayuda muchas veces a crear movimientos, simplemente a crear... a aportar un punto de vista distinto, simplemente, un punto de referencia distinto. Es decir, yo tengo y si yo creo que esto lo sabemos las personas que nos hemos metido en un momento dado en algún proyecto, en alguna creación, y cuando te metes muy, muy, muy de cabeza y estás muy, muy metido dentro de ello, de repente como que ya pierdes perspectiva y viene muy, muy bien que alguien de fuera te diga cualquier cosa, si quiere, ¿no? Pues como se vuelven a... digamos que esa perspectiva externa nos sirve como estímulo, ¿no? Como para dinamizar un poco nuestro estancamiento. Entonces creo que la polaridad fundamentalmente puede tener ese propósito. También la polaridad creo que es casi fundamental, o por lo menos en el mundo en el que vivimos parece que está totalmente casada y ligada a los ciclos en general, los ciclos naturales, todos los ciclos. Por ejemplo, un día es un ciclo, ¿no? Y de alguna manera está determinado por lo que es el día y la noche, que son un poco dos polos opuestos, ¿no? Si no hubiera noche, pues no habría día, no entenderíamos el día de la misma manera si no hubiera noche. También, incluso si hablamos de un ciclo anual, pues en un momento dado la Tierra tiene que estar en un lado y en otro momento dado tiene que estar en el lado opuesto del Sol, ¿no? Para que al final se complete el ciclo, ¿no? Entonces, de alguna manera es algo natural. Creo que también incluso dentro de las cosas más también prácticas y físicas está la actividad y el descanso, ¿no? Cuando generamos mucha actividad, cuando nos ejercitamos mucho, por ejemplo, hacemos mucho deporte o lo que sea, esto nos lleva a estar cansados después, ¿no? Y de alguna manera es necesario respetar el descanso para que nuestra actividad sea fructífera, ¿no? Para que nuestra actividad nos haga estar más fuertes, ¿no? Si nos ejercitamos demasiado, pues va a ser malo. Si descansamos demasiado, también va a ser malo. ¿Por qué? Porque causa un desequilibrio, ¿no? Entonces, el caso es que en ciertas áreas creo que la clave de la polaridad es encontrar el equilibrio. Y el equilibrio no quiere decir estar siempre, digamos, en el medio, sino
el movimiento dinámico, ¿no? Entre lo uno y lo otro, para mantener ese... pues eso, ese movimiento yo creo que es suficiente. Esto también nos ayuda a explorar la oposición, diría yo, y la resistencia, ¿no? Creo que otra característica de la polaridad es que puede ayudarnos a, como decía antes, cuando alguien, por ejemplo, nos aporta otro punto de vista, si nos aportara un punto de vista crítico que de alguna manera esté argumentando en contra de algo que creemos o estamos diciendo o lo que sea, esto digamos que nos aporta una buena resistencia que a veces es necesaria para refinarnos, ¿no? Para perfeccionarnos, para aprender y para crear en este caso una versión de nuestro punto de vista mejorada, ¿no? Por poder completarla con este otro punto de vista que de primeras parece opuesto o contrario y por eso muchas veces nos sienta mal, porque no jugamos, no tenemos para nada este concepto de la importancia de la oposición y la polaridad integrado en nuestra cultura. Y todo esto, por supuesto, para cualquier persona que esté mínimamente vertida en tradiciones antiguas y demás, muchas de las analogías que he usado son las analogías típicas que se usan como ejemplo dentro de lo que pertenece al yin y el yang, ¿no? La actividad versus la pasividad y todo esto, la explosividad versus la implosividad, para afuera, para adentro y demás. Este equilibrio. Y bueno, sin duda eso es una parte de la comprensión de la realidad más interna o más quizás sutil, aunque no me parece ni mucho menos sutil por todos los ejemplos que he puesto, pero filosófica o trascendental que no hemos incorporado en ningún momento en la sociedad occidental. Por lo menos no es algo que a mí se me haya inculcado en ninguna parte de la educación, ni en los medios, ni absolutamente nada parecido. De hecho, como digo, creo que pecamos de no tener en mente que esto es algo natural y necesario, ¿no? Y justamente ver la polaridad cada vez más como algo malo. Que como digo, puede serlo, puede convertirse en algo patológico. Y esto es porque la polaridad tiene un propósito, como decía. Y el propósito de la polaridad, en este sentido en el que lo estoy explicando, es, desde mi punto de vista, la integración de los dos polos. En el caso de un argumentario, ¿no? De un debate, pues yo tenía antes un punto de vista, ahora me expongo a este, y digamos la integración de estos dos puntos de vista es el objetivo de la polaridad, ¿no? Para que al unificar dos partes distintas y o opuestas, de alguna forma creamos una nueva y mejor versión de cualquier cosa que estemos haciendo. Y cuando no le ponemos intención a este proceso de integración, creo que se ve a menudo, por ejemplo, en las parejas. Esto es bastante común. Cuando hay mucha pelea, mucho desacuerdo constantemente, creo que incluso la mayoría de la gente se puede dar cuenta, sobre todo cuando lo vemos desde fuera, ¿no? Es más fácil darnos cuenta siempre de que a veces hay parejas que están en una dinámica que o sea, da igual realmente el contenido de nada porque ya hay una dinámica de llevarse la contraria sistemáticamente, ¿no? Y de pelear, de estar en oposición sistemáticamente. Y cuando esto ocurre demasiado y no hay suficiente integración, es decir, no hay suficiente consenso, no hay suficiente empatía y comprensión de la otra persona, porque desde mi punto de vista la integración no necesariamente quiere decir los dos tenemos razón
y eso sería lo más fácil, y eso es como, de hecho eso es la versión moderna un poco de la integración, ¿no? Es como, no, bueno, pues si yo tal, pues entonces tú también tal, ¿no? Todos tenemos que ser iguales todo el rato y todo tiene que ser igual que todo el rato. Y no es así, ni es a lo que me refiero para nada. Es decir, perfectamente puede ser que la integración quiera decir que hay una persona, un polo, un argumento, lo que sea, que esté totalmente equivocado, ¿no? Que de alguna manera igual haga también ver cosas interesantes a mi punto de vista, ¿no? En el caso de que yo pensara que hay otro punto de vista que está totalmente equivocado, ¿no? Creo que la integración también es saber simplemente usar ese punto de referencia externo que nos está llegando para simplemente reflexionar, ¿no? Hacer un poco de movimiento. E insisto, a veces directamente adoptaré otro punto de vista totalmente distinto y diré, es que no, estaba totalmente equivocado en algo porque es que no conocía este dato, este hecho, así, tan simple y llano. Otras veces seré yo quien tenga razón y otras veces pues será una unidad, ¿no? Entre las dos cosas. Pero solo quería dejarlo claro que ni mucho menos creo que tenga sentido asumir o pensar que haya siempre que hacer un compromiso y que las dos personas... No. Y bueno, eso es lo difícil, ¿no? Justamente también, como decían, estas dinámicas de pareja que ocurren a veces. Ninguna quiere comprometerse, ninguna parte quiere no tener razón, ¿no? Porque es básicamente lo único que quieren es una especie de pelea y las dos partes suelen querer ganar. De esto es un poco de lo que va la cosa, creo. Y cuando no llevamos a cabo esta integración, lo que ocurre es la desintegración. Y es que, de alguna manera, esta integración y esta unión de los dos polos es lo que fomenta la creación de vida nueva. Y esto se ve, creo que en la naturaleza, en cómo creamos vida nueva, ¿no? Los animales. Es la unión de los dos polos que creamos, pues eso, vida nueva. Y si los dos polos no se unen durante mucho tiempo, pues entonces la posibilidad de crear vida nueva simplemente se pierde. Creo que esta es una de esas dinámicas universales, generales, que, insisto, tan bien entendía las tradiciones asiáticas, sobre todo, muchas más también en todo el mundo, pero esta que se ha conservado mucho, ¿no? Con su simbología y con sus términos y demás. Y bueno, creo que pasamos por alto que esto es realmente más universal de lo que... y trasciende el plano obvio, ¿no? Y físico, que sí que sabemos y tenemos en cuenta, que es una dinámica que está ahí todo el rato, ¿no? Es un poco a lo que quiero ir. Y bueno, cuando no... que esto ya es la siguiente parte, cuando no llevamos a cabo este proceso exitosamente, digamos, ocurre lo que yo llamo la polaridad patológica, que sí que es de lo que se habla más últimamente, ¿no? Que es un poco, creo que, no sé si te habrás dado cuenta, pero es un poco el clima en el que estamos. Es de las mejores definiciones, de mi punto de vista, del clima social en el que vivimos hoy día, es polaridad patológica. Prácticamente todo es una fuente. De hecho, hay personas a las que yo conozco, por saltarme las explicaciones obvias e ir a los ejemplos con los que todos podamos resonar de alguna manera. Yo conozco a personas, y yo me he sentido así en algún momento, pero conozco a personas que están realmente atrapadas en no poder decir nada, en sentir que no pueden expresar ningún pensamiento original ni auténtico, porque resulta que la mayoría de los pensamientos originales o auténticos son susceptibles de ser atacados, catalogados como X o Y,
y causar una gran ofensa a algún colectivo que cada vez hay, de los que estos colectivos que cada vez hay más, que son cada vez más susceptibles, ¿no? a sentirse ofendidos y a sentirse con el derecho de atacar, ¿no? Y digamos que hay una especie de narrativa social que está cada vez más respaldando a estos colectivos que, y justificando, ¿no? Que estos colectivos se sientan como se sienten. Y algunos de estos colectivos son gigantes, son casi todo el mundo. Creo que es lo que muchos no vemos. Pero es lo que espero poder explicar efectivamente en un momento. Entonces, las manifestaciones, digamos, de esta polaridad patológica, creo que a lo largo de la historia pues han sido quizá las guerras, obviamente, ¿no? Cuando llegamos al punto de una guerra, de un conflicto así de descarado, es que ha habido mucho falto de integración durante X tiempo y que digamos que ya no ha quedado, ¿no? Un conflicto de intereses que no se ha podido resolver, no se ha podido encontrar un punto intermedio, un compromiso, lo que haga falta, ¿no? Se ha tenido que recurrir a, no, pues o gano yo, y obviamente nunca gana nadie, siempre se ven desintegrados los dos polos, ¿no? Y muchas veces uno más que otro. Y eso es peor aún, porque el que gana, digamos, ha ganado un desequilibrio. Eso es lo malo de estos conflictos y de estas guerras y de estas dinámicas que estamos ejecutando hoy día, aunque no nos estemos enfrentando también con los puños, ¿no? Creo que también, ahora, como digo, explicaré, pues, si puedo, esto un poco, pero eso es lo malo, que el juego es el problema. No hay que jugar a esto desde mi punto de vista, porque ganar ha ganado, digamos, un desequilibrio, y es que eso va a ser destructivo, y parece que estamos en eso, una tras otra. Por supuesto, esto, a ver, sí, es muy fácil decir, no, claro, pero en la Segunda Guerra Mundial, pues sí, claro, a ver, pues sí, a los nazis hay que sí, pues había. No hay otra, ¿no? A veces no hay otra, justamente. Pero, salvo algunas excepciones, creo que esto se aplica a la mayoría pues eso, de los conflictos, sobre todo de menor escala, pero también seguramente de mayor escala. Y también seguramente dentro incluso de las dos guerras mundiales, ¿no? Haya habido, más allá de el punto, más allá de lo obvio, muchos momentos antes de que se desencadenara lo que es la guerra de desequilibrio, ¿no? Y los individuos en concreto que fomentan y que llevan a que ocurran estas guerras seguramente fueran individuos con muy poca capacidad de integración, ¿no? Entonces creo que de algún nivel u otro creo que esto ha ocurrido una y otra vez. Pero bueno, el caso es que de alguna forma lo que quiero decir se puede explicar también como que no sé si te habrás dado cuenta, pero parece que tenemos un afán por buscar o encontrar, bueno, si buscamos encontramos, un enemigo sin fin, y este deseo y esta búsqueda parece que nunca acaba. Estamos constantemente cazando un enemigo. Cuando todo va bien, siempre aparece un enemigo. Y por supuesto siempre parece justificado. Pero es importante preguntarse si siempre lo está. Y esta dinámica en concreto me gustaría intentar explicarla muy rápido porque tiene su origen, tiene su explicación. No es que yo la verdad es que, o sea, sé que tiene que haber más detrás de esto, pero hay una explicación psicológica dentro de teorías de lo que se llaman psicología de masas, y todo esto que explica muy bien esta dinámica de siempre querer encontrar un enemigo, ¿no? Y cómo colectivamente caemos dentro de
una especie de psicosis o hipnosis que nos hace obsesionarnos con este enemigo, ¿no? Y esto no me voy a meter dentro de toda la explicación porque quiero que sea una burbuja rapidita, pero parte de la base de que debido a la desconexión que tenemos con nosotros mismos y a los niveles de ansiedad que tenemos sin reconocer, ¿no? Porque en tiempos pasados, igual más pasados, creo que es fácil entender cómo nuestras fuentes de ansiedad eran más identificables, ¿no? Todo era un poco más simple de alguna manera. Y por ir a tiempos muy simples, pues si te persigue un león, ¿no? Pues digamos que sabes que esa es la fuente de ansiedad, y cuando se acaba o se resuelve ese problema, pues digamos que la ansiedad desaparece. Entonces es más fácil cuando el entorno es más simple lidiar con nuestra ansiedad. Pero hoy día, debido a esta complejidad incrementada de todo lo que nos rodea, más la desconexión que tenemos con todo, con nosotros mismos, que nadie parece pararse ni un segundo a escucharse, ¿no? A estar en contacto con sus sentimientos y con sus pensamientos y con su cuerpo. Y por supuesto esto se manifiesta en un millón de patologías, y en el hecho de que cada vez hay más enfermedades de ciertos tipos, aunque parece que estemos mejorando en otras, estamos empeorando en otras, que tienen que ver con esto, ¿no? Con no tratarnos como debemos. Y cada vez hay más problemas psicológicos, de salud mental y demás, que también por supuesto tiene que ver con esto, con el hecho de que nada, esto en general, esta conexión con uno mismo, no está integrada dentro de nuestra cultura. Y a lo que quiero ir es que este es el clima que hace que haya un nivel de ansiedad generalizada flotando sin identificar en la población, y también un nivel de insignificancia vital, ¿no? Hay encuestas que han demostrado esto, contrastado, que más del 50% de la gente, y había una encuesta, si la encuentro la pondré en la descripción de este vídeo, hicieron esta encuesta a nivel global, si no recuerdo mal, más del 50% de la gente admitía no tener ningún tipo de conexión con su trabajo, las palabras textuales era algo así como de encontrarse como en una especie de nube flotante y dejar pasar el tiempo durante el día. Como algo que da escalofríos, pero que no es nada difícil de creer ni de entender. Y bueno, el caso es que todo es este clima general de ansiedad sin identificar, que no sabemos de dónde está ni de dónde viene, y esta insignificancia, hacen que queramos o que necesitemos canalizar estas emociones que sentimos de alguna manera, encontrando un actor externo. Y esto lo hacemos por volver a lo de los conflictos de pareja y demás. Creo que se refleja esto que estoy diciendo muy claramente cuando cuando observamos, por ejemplo, que una persona viene muy cargada del trabajo, que viene igual enfadada o frustrada o lo que sea, y en casa siempre como que va a proyectar eso, ¿no? Va a ser más fácil que esta persona se enfade, va a ser más fácil que esta persona proyecte este enfado hacia sus seres queridos, y que en cualquier conversación, digamos, de alguna manera parezca, sobre todo a esta persona le parezca que tal o tal es una fuente de enfado, porque tal o tal ha hecho mal y tal o tal es la causa del enfado, cuando en realidad muchas veces cuando lo vemos desde fuera está muy claro, ¿no? Que esta persona viene cargada, y entonces va a hacer que cualquier cosa se convierta en una fuente de enfado. Y esto es por lo que estaba diciendo, es un poco nada más que un ejemplo de que nuestras emociones sin canalizar, sin identificar su origen, necesitan ser canalizadas de alguna manera, y entonces usamos lo que tengamos en nuestro entorno para expresarlas, para canalizarlas. Y esto es malo. No es constructivo en la mayoría de las cosas. Lo mejor es siempre identificar cuál es la fuente de la emoción que estemos experimentando, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso no soy yo quien lo tenga que ir predicando por ahí, que no soy psicólogo. Entonces, vale.
esta dinámica, es la que hace que nos veamos tan... nos sintamos, o sea, sintamos esta presión por identificar, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, un enemigo. Y enemigo es simplemente una palabra, pero un actor, un agente que podemos usar para canalizar eso, toda esta ansiedad y todo este enfado y todo esto que llevamos dentro. Además porque le da un orden muy claro a las cosas, le da un orden y un significado muy claro a la vida, el identificar un enemigo. Es como de lo más fácil y de lo más simple. Por eso también creo que muchos sistemas de creencias camuflados como religiones y demás en la antigüedad han sabido usar esto muy bien, y lo siento por ser tan crítico con eso, pero me parece que es así. No sé si lo estarían haciendo de forma consciente o no, pero está muy claro, ¿no? Creo que los sistemas más de creencias más destructivos y más predominantes que han existido, es decir, más exitosos en ese aspecto y más destructivos, se han basado un poco siempre en que haya un enemigo muy claro, ¿no? En una forma de ver el mundo muy blanco y negro. Entonces, bueno, esas son las consecuencias de esta forma de pensar que llevamos ejecutando, como digo, toda la historia, blanco y negro, polaridad. Y de lo que creo que no nos damos cuenta es de esto, que en realidad lo que estamos haciendo es intentando de la forma equivocada, canalizar todo aquello con lo cual no hemos podido lidiar por nuestra propia cuenta. Y esto es lo que hace que sintamos esta presión por identificar enemigos sin fin, y creo que tiene mucho que ver también con lo que ha pasado ahora con la pandemia, ¿no? De alguna manera, es decir, independientemente, separándonos de cómo de justificado esté, porque creo que eso sería una conversación distinta, y debería ser, y debería existir una conversación distinta, aunque no estoy seguro de que realmente haya existido una conversación, pero debería, creo. Se ve muy claro, ¿no? Y se ven los medios, sobre todo, es donde más se ve que se ha identificado, ¿no? el virus como el enemigo perfecto, y también ocurre con el cambio climático y cosas así, pero no siempre... El caso es que esta dinámica no siempre lleva a las soluciones más constructivas o más eficaces, realmente. Lleva a soluciones que son muy, muy confrontacionales, muy bélicas, muy de guerra, ¿no? Es como la guerra contra el virus, ¿no? Es literalmente así como se está verbalizando esto. Y la guerra contra el cambio climático es como, en realidad no tiene ningún sentido, es como esto. Es decir, existe la polaridad, como está diciendo, y tiene su lugar en la realidad, pero aquí no está. No va de un virus contra el ser humano, aunque parezca muy fácil verlo así. Y esa no es la mentalidad que creo que nos va a ayudar a solucionar nada, ¿no? Lo mismo con el cambio climático, es como... O sea, quiero decir, bueno, no me voy a meter ahí, Estos son muy buenos temas de conversación o de monólogo. La verdad es que admito que estoy haciendo la mayoría de aquí del habla. Son muy buenos temas para el futuro. Igual, si le echo bravura, igual me meto ahí. Pero, bueno, el caso es que las manifestaciones de esta polaridad patológica, la división social en general, creo, ¿no? Estamos los enemigos sin fin, hemos dicho las guerras, la división social en general, cómo se crean grupos, cómo se crea cierta identidad de grupo,
que esto también se está viendo si usamos el ejemplo de la pandemia, voy a aprovechar, ¿no? Con esta inercia que llevo ya. Como, insisto, al margen de los argumentos, como desde la semana 2 casi hay, digamos, una masa muy muy grande de gente que adopta una creencia acerca de lo que está pasando. Muy muy rápidamente se propaga esta creencia. Insisto, creo que la rapidez y la contundencia y la rotundidad de este argumentario y de esta creencia que se propaga de forma tan rápida, aunque más adelante se ha demostrado que las pruebas para ello eran escasas, y la justificación para actuar con tal manera no era tan obvia. Pero bueno, es una conversación que no se ha tenido realmente en público, o sea que no sé si esto debe sonar raro para alguien que esté viendo este vídeo, pero el caso es que se crea a raíz de esta primera respuesta un equipo muy grande, ¿no? De personas que creen con contundencia una cosa. Y poco a poco empieza a surgir pues la polaridad natural, ¿no? Creo que en este caso una polaridad natural cuando se trata de eso, de puntos de vista, de perspectivas, que es un grupo de gente que cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Por lógica, porque no puede ser igual de grande de primeras, que empieza a cuestionar, ¿no? A mandar preguntas, a mandar contraargumentos y todo esto a esta narrativa general gigante que se ha creado. Y muy simple, ¿no? Y que parte de este identificar un enemigo y crear y que todo esté basado en el miedo, básicamente, ¿no? A este enemigo, y por eso todo lo que hagamos para acabar con este enemigo vale, ¿no? Y todo eso es un poco creo que lo que el trasfondo de esta narrativa, ¿no? El trasfondo no dicho normalmente de esta narrativa. Y entonces surge otro grupo en respuesta a esto y entonces se hacen equipos, se crea una división social que se crea en muchos otros aspectos, pero en otros aspectos de forma un poco más light, diría yo. Aquí ha sido mortal. Y muy durísimo para mucha gente. Y vamos, para mí incluso tengo que decir que muy difícil de llevar. Pero bueno, se crea esta división en la que pues, hay una dinámica un poco de equipos de patio de colegio, ¿no? Es como yo lo veo. Y lo veo así porque el equipo general, el equipo grande, enseguida le pone una etiqueta al otro equipo que es distinto y que tiene unas creencias distintas que al equipo grande no le gustan, y le pone etiquetas además ridículas, o sea, un poco como de eso, de patio de colegio, ¿no? Pues negacionista, por ejemplo, que aunque no es de la más ridícula, pero es la más polarizante que hay, ¿no? Es como si queremos asegurarnos de que no va a haber colaboración ni debate, vamos a llamar a la otra persona lo más contrariano que se nos pueda ocurrir. Negacionista, ¿cómo es? Anti no sé cuántos, ¿no? Anti lo que sea, ya se lleva todo. No me acuerdo, debe haber, hay más. Hay más adjetivos, de hecho mucho más ridículos, ¿no? En realidad, también, bueno, no sé, conspiracionista o lo que sea. Y después el otro equipo pues se inventa otros, borrego, por supuesto, son más ridículos aún, tragacionista, cosas así. La verdad es que es gracioso verlo, pero lo importante es eso, que se crea esta dinámica de división con todo este contexto que tenemos. Y a partir del momento que se empiezan a echar estos adjetivos, estos argumentos, es muy difícil que haya un flujo real de la información, un flujo real, un flujo sano y una intención por las dos partes. O sea, requeriría un montón de madurez emocional, más de la que creo que la gran mayoría de la gente tiene, lo siento, para que, a pesar de estas ridiculizaciones, teniendo en cuenta la gran presión social a la que están sujetas las personas que forman parte de cada respectivo equipo, sobre todo las que forman parte del equipo más grande, precisamente porque el equipo es más grande y porque cada persona en sociedad
normalmente va a tener a muchas más personas rodeándola que forman parte de este equipo, por lo cual hay más presión aún, ¿no? Que comparado con el equipo más pequeño, que también tiene su propia presión. Y esto no es porque conscientemente las personas estén presionando a sus compadres, a sus compañeros, compañeras, para que piensen de la misma manera, sino porque es una característica normal, natural, de los grupos en general humanos. Así es como sucede, ¿no? Cuando hay una creencia, pues existe cierta presión hacia todas las personas de este grupo para creer de la misma manera. Y bueno, aquí, digamos, como decía, esto creo que surge como una polaridad natural que podría haber llevado a algo constructivo, que creo que hasta el día de hoy, hombre, menos mal que ha existido, ¿no? Porque si no hubiera existido, o sea, siempre existe, siempre es inevitable que siempre exista, que siempre nazca algo de resistencia o contrariedad a un argumento, sobre todo cuanto más desequilibrado está el argumento, la narrativa en cuestión, más probable es que vaya a surgir cierta resistencia, ¿no? Porque si el argumento parte desde una consideración, lo suyo sería eso, ¿no? Que no hiciera falta que surgiera una polaridad tan... O sea, quiero decir, una polaridad tan extrema, entre comillas, solo surge porque se ha creado ya una rigidez muy fuerte dentro de esta primera narrativa general, ¿no? Creo que lo natural, lo normal, como en los casos más ideales se han formado los sistemas de creencias acerca de las cosas, en la ciencia, por ejemplo, ¿no? No digo para nada que siempre sea así en la ciencia, por desgracia, y cada vez menos parece ser, pero como ha pasado en situaciones ideales, aunque siempre ha costado y siempre ha habido gente que resiste más y gente que resiste menos, como sucede es que es una especie de cambio constante, ¿no? De evolución constante. Hay pequeñas polaridades que se van equilibrando y que se van integrando para ir perfeccionando la comprensión acerca de algo, y entonces es una evolución constante, ¿no? Entonces, aquí es donde voy a meter el tema de los verificadores de la información, que tengo muchas ganas, y de la censura realmente, ¿no? Porque esta que creo que es la dinámica general, que depende de la polaridad, pero de una polaridad a la que no le da tiempo a ser, a convertirse en patológica, ¿no? Cualquier avance científico casi, si un investigador, si a un investigador se le ocurre una teoría o encuentra o no, tiene unos hallazgos a través de unos experimentos, no sé qué, y construye una tesis, igual, o sea, lo mejor que puede pedir ese investigador, si lo que le preocupa es la verdad, y esto es algo que ocurre a menudo, es que sus compañeros, los que se tienen que ocupar de hacer la revisión de pares, le pongan a prueba todo lo que puedan, ¿no? Y que reten absolutamente todos y cada uno de sus... de todas y cada una de sus afirmaciones y que evalúen muy bien y que se aseguren muy bien de que la metodología es la correcta y de que eso, de que todo se ha hecho de forma apropiada, ¿no? O sea, lo natural es que exista esto y que más o menos rápidamente, ¿no? Se vaya aclarando todo y estas personas que están proponiendo una antítesis, ¿no? a la tesis, igual se den cuenta de que había algo erróneo y todo el mundo se dé cuenta de que había algo erróneo, o igual no, ¿no? Igual digan, perfecto, joder, qué bien, pues efectivamente me has respondido muy bien, me has resuelto muy bien todos estos retos que te estoy planteando y realmente es muy sólida tu forma de entender este sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, el caso es que lo normal es que exista esta conversación aquí. Los que están proponiendo la antítesis serían análogos como los que dentro de esta polaridad que ha surgido a raíz de la pandemia han propuesto una antítesis a la narrativa general, ¿no? Lo que pasa es que en esta dinámica general no ha existido el flujo, no ha existido la comunicación, no ha existido el debate. Y verificadores de la información. Cuando lo lógico o lo natural o saludable, creo, sería que
un argumento, un punto de vista, una forma de comprender un sujeto esté en evolución constante, los verificadores de la información lo que están haciendo es coger en un momento dado y decidir cuál es la verdad en un momento dado y caparla ahí. Además, desde mi punto de vista, si estuvieran haciendo un trabajo espléndido, alucinante, y dejando puertas abiertas, porque podrían, creo que de alguna manera podrían, aunque siempre va a surgir la pregunta de quién verifica a los verificadores, ese es el problema, por lo tanto no creo que debieran de existir, si estamos hablando de eso, de un progreso del conocimiento, de la información y una mejor comprensión de la realidad en general, ¿no? Creo que es el peor enemigo, ¿no? Dentro de este paradigma que estoy intentando expresar, el peor enemigo a este progreso y a esta evolución de la información son los verificadores de la información, ¿no? Que de repente cogen un momento dado y dicen ¡pa! No, de aquí no se pasa. Hemos verificado que esto no es real. Y ponen como un montón de muros, un montón de paredes. Entonces como que contienen, ¿no?, la verdad entre todas las paredes que han creado, que insisto, desde mi punto de vista ni siquiera se está haciendo como debería hacerse y ni siquiera no hay ni vergüenza en cuanto a cortarse un poco con cuáles son las fuentes de financiación de estas... Bueno, no voy a decir más de esto por si no, conspiracionista, no. No. Vamos a quedarnos en los trazos generales y creo que más obviamente observables. Sin duda alguna, o sea, para bien o para mal, tengan razón o no, y creo que aunque la tuvieran sería para mal, pero están creando eso como una cuarentena, ¿no?, de la información, ¿verdad? Y aquí se queda la información. Todo lo que se salga, o sea, no entra ni sale, no hay flujo posible. Y creo que eso es un poco peligroso y creo que esto mismo se ha manifestado también con el tema de la censura. Que no sé si mucha gente será consciente de hasta qué punto ha ido la censura, insisto, dentro de esta situación también de la pandemia. Ha ido muy lejos. Yo he visto un montón de canales cerrados, un montón de canales mostrando cómo han sido desmonetizados también. Estamos hablando de canales que igual en un momento dado dependen, ¿no? Para sostenerse, para crear el contenido que crean, dependen de la monetización que tengan de cualquier canal. Y entonces... pero bueno, la desmonetización es el primer paso, ¿no? El caso es que esto acaba en la censura y parte de la justificación son los verificadores de la información, ¿no? Diciendo, no, es que lo que dices es falso, ¿no? Es algo falso. Y eso... o sea, para mí la censura ya es como el último... O sea, me cuesta incluso... Me duele bastante a mí, la verdad. Que hayamos llegado a este punto y que no sé... Que no haya... Que no saltemos, que no reaccionemos a esto. Que la mayoría de la gente... que todo estamos en un clima tan endeble, tan conformista. No puede ser que estamos todos en el mismo equipo. No puede ser que se censure la información. O sea, no soy un fanático del ¿cómo se dice?, de la libertad de expresión. Es decir, creo que puede haber límites comprensibles. Sí, los puede haber. Pero estamos hablando de cosas o sea, en otra dimensión. Estamos hablando de mostrar imágenes realmente asquerosísimamente crueles y de manifestar la voluntad de querer causar un genocidio, cosas de estas, ¿no? Vale, cosas de estas creo que podríamos debatir cómo se puede pensar en contener ese tipo de formas de expresar. Pero cuando estamos hablando de cuestionar una narrativa, es decir, creo que añadiendo y entrando en la siguiente en donde ya creo que la polaridad se vuelve casi irreversible. Creo que una persona dentro de este clima de la pandemia y demás solamente
observando esta dinámica de verificación de la información, lo que los verificadores están decidiendo que es falso, y las cosas que se están censurando, que no suponen ningún riesgo a nadie, partiendo de la premisa de que todavía no entendemos bien cuáles son las causas y sobre todo las consecuencias de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Partiendo de la base de que no las entendemos porque no se han hablado, no se han debatido, y deberían debatirse, se ha censurado también, esto es importante decirlo, a médicos, a catedráticos, o sea, a las personas que más crédito podrían tener, que no creo que solo esas personas deban tener el derecho a hablar de estas cosas, a cuestionar estas cosas, pero quiero decir, si alguien lo tiene, ¿quién si no? Si vas a no censurar a alguien, tiene que ser a una persona con eso, con títulos, con estudios, y se ha censurado bueno, por enumerar los que yo recuerdo, a médicos de cabecera, a catedráticos, catedráticas en este caso me acuerdo bueno, María José Martín del Barracín, catedrática, no me acuerdo de qué, la verdad, lo siento mucho, pero algo relacionado con la medicina. Se ha censurado a biólogos, a inmunólogos, a virólogos, a bioestadísticos, o sea, a psicólogos. ¿Cómo puede ser que esto tenga sentido? Claramente, si tanta gente, además es mucha y en todo el mundo, se les están ocurriendo preguntas y se les están ocurriendo puntos de vista importantes y distintos, e incluso advertencias de peligro, esto podría hacer que tal y cual. Yo estaría satisfecho si eso se hubiera tomado en serio y si hubiera habido un debate y se hubiera aclarado y hubiera llevado al no te preocupes, es que al final no tal, porque lo que estás diciendo, incluso aunque hubiera un sesgo por parte del otro lado, ¿vale? Pero que el otro lado hubiera dicho, es que mira, lo que estás diciendo, te voy a explicar tal, desde mi punto de vista es esto o lo otro, pero es que ni siquiera ha habido eso, se ha directamente censurado, eliminado a esa gente, no te dejo jugar. Hablamos de patio de colegio, ¿no? No te dejo, o sea, te excluyo, estás fuera de nuestro círculo, háblale a mi mano. Digamos, la exterminación y la muerte social, ¿no? Por hacer una analogía con lo que pasaba en tiempos un poco más pasados, con la gente que se salía un poco de la narrativa general y de los intereses institucionales o de lo que fuera, ¿no? Que insisto, bueno, no quiero decir, o sea, yo solo quiero subrayar la dinámica general. Y también quiero ser crítico con esta parte reaccionista o reaccionaria que ha reaccionado en oposición, ¿no? a esta narrativa general. También soy crítico con esa parte, sin duda alguna. Pero insisto, lo que me parece... o sea, lo que estoy identificando no es la gente que tiene cierta opinión, sino dentro de todo esto, las acciones y las formas de pensar que han coartado y que han cortado el flujo de la información. Totalmente. Eso es lo que estoy... No de decir, no, yo es que estoy a favor o en contra de esta opinión o esta opinión. Que también tengo mis opiniones, por supuesto. pero no, quiero aclarar que no es eso. No es en esos lados. Es en la insalubridad de una dinámica que, independientemente de quién tenga razón y quién no, lleva a la desintegración de la sociedad. Y lo ha llevado en el pasado y parece que lo está llevando ahora. Ahora creo que tenemos alguna herramienta más en general para bueno, pues para no matar a la gente de alguna manera, ¿no? Digo entre bandos, por lo menos, ¿no? Y eso está bien, entonces, bueno, por lo menos, no sé, pero no sé, pero tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces, no sé por cuál saldrá. Y... esto es una pausa estratégica para dejar reposar la información. El caso es que, claramente, hay dos tipos de polaridad: la que busca la integración y la que no busca la integración.
en esta situación de la pandemia, que es un reflejo de muchas cosas, de cómo veníamos ya comunicándonos y también de toda esa ansiedad y malestar que lleva mucho tiempo ahí cocinándose y reuniéndose, reflejado también en los incrementados niveles de ansiedad, de depresión, de todos estos tipos de malestares que de hecho solo han subido más y más y más durante la pandemia. Y creo que en este caso, desde el punto de vista del flujo de la información y de la intención de crear coherencia, consenso y o comprensión, este grupo generalizado que simplemente identifico así y mayoritario de opinión general y oficial, creo que ha tomado un primer paso en contra de la integración y un factor importante creo que también han sido los medios y algo que han hecho, quiero pensar que sin querer, ¿no? Porque está un poco en contra de lo que buscan, yo creo. Pero es que los medios, y me refiero a los medios más masivos, a los medios de comunicación masivos como son los canales de televisión y los periódicos más importantes y demás, han sido durante mucho tiempo una fuente de información en la cual la mayoría de la gente ha confiado. Y cada vez más, ya antes de la pandemia, se ha ido creando más y más desconfianza estos medios de comunicación, porque han demostrado haber mentido, haber omitido verdades, haber tergiversado narrativas y todo esto, aparte de lo obvio que ya sabemos, que es que bueno, los medios de comunicación son empresas lucrativas y por lo tanto lo que buscan es tener más audiencia, y esto a veces no está alineado con comunicar la información de la forma más transparente y veraz posible, porque está alineado con crear cierta adicción o aprovecharse de aquellas cosas que a la gente le gusta pensar y que le gusta consumir, que son las cosas pintadas de cierta manera, es decir, de una manera igual sensacionalista, ¿no? A darle ese punto de maquillaje a las cosas, y cuando estamos hablando de verdades sutiles y de argumentos muy sofisticados y demás es muy peligroso. También, por supuesto, hablamos de ciertas noticias y algunas, y la mayoría no, porque no interesan, porque no importan, es decir, de amplificar un 10% de la realidad y hacer que parezca el 100% de la realidad, ¿no? Porque esto es lo que la gente ve y en lo que la gente piensa, ¿no? El día a día, porque ve el telediario, lee los periódicos o lo que sea. Y bueno, también es también añadir el límite que tienen estos medios de comunicación, porque no tienen a personas, creo yo, especializadas como, digamos, sobre todo como parte del equipo editorial, ¿no? Que de vez en cuando sí que, pues por ejemplo, algún programa de estos, pues hay un invitado que es médico o lo que sea, ¿no? Que bueno, en este caso está muy claro que siempre ha sido dentro de una cierta opinión, y las muy pequeñas excepciones en las que no lo ha sido y que yo haya visto, se ha ridiculizado y atacado mucho a esta persona que no comparte cierta opinión, ¿no? No se le ha dado mucha cancha. De hecho, he visto alguna entrevista que es para llevarse las manos a la cabeza, que era pura demagogia, no había ni argumentos científicos, ¿no? Eran dos científicos debatiendo y había una presentadora a favor de un científico atacando al otro, pero además claramente, y casi no había lugar a ningún argumento científico, porque era todo eso, una especie de demagogia de un lado para el otro, una especie de despropósito. Es decir, que estos parece que no existen, no hay lugar para estos debates de calidad en los medios de comunicación principales o generales. Y a donde iba con todo esto es que estos medios, que por todas estas razones sabemos que no buscan necesariamente comunicar
las cosas con la mayor veracidad posible, que podría ser más o menos compatible, pero no es su objetivo principal, ¿no? Su objetivo principal es la audiencia. Y entonces eso es algo obvio que digo, que ya todos sabemos, pero además han demostrado en distintas ocasiones, pues, o nos han dado razones para no fiarnos del todo de su información en general. Es decir, cuando una persona te engaña una vez, pues la implicación lógica, la conclusión lógica que saca cualquier persona es, si me ha engañado una vez, seguramente sea capaz de engañarme más veces, y quién sabe si no me ha engañado en el pasado, ¿no? Esto, claro, bueno, si es una vez podemos decir esto, pero ya son 2 o 3 o 4, y digamos que el cúmulo de estas, por la confianza que depositábamos en estas fuentes de información durante tanto tiempo, que esto es muy importante porque la confianza que depositamos en una fuente de información, o sea, es una relación de autoridad, ¿no? O sea, la vemos como una fuente de autoridad también a esta fuente de información. Y confiamos en ella porque es casi parte de un imperativo biológico que tenemos. Igual que cuando somos pequeños necesitamos confiar en nuestros padres porque dependemos de la confianza que depositamos en nuestros padres. Por eso se forma, digamos, esta relación de confianza, dependencia y demás. Y de alguna manera igual nos da la impresión de que se borra, de que se esfuma, pero no es así, porque no es así como funciona el cuerpo y la mente humana. Realmente esos esquemas cognitivos que tenemos permanecen ahí, ¿no? A no ser que los trabajemos conscientemente de alguna manera, o que ocurra algo, pero permanecen ahí y establecemos una relación muy parecida con todas las fuentes que percibimos como fuentes de autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegaré. Lo que pasa es que depositando la confianza en cierta fuente de información y de autoridad, cuando esta fuente de información nos engaña, nos sentimos traicionados de forma mucho más profunda de la que podríamos pensar, por esto que acabo de describir, de que es una relación en realidad profunda, no es algo trivial, no es algo como, te ha engañado, va, que les den. Igual decimos eso, ¿no? Pero cuando encaramos la realidad de verdad, ¿no? Porque creo que hay muchas personas que simplemente siguen viendo y se siguen fiando o algo así de las mismas fuentes de información, aunque saben, vamos, esto me ha pasado a mí hablando con personas, igual son excepciones, pero no lo creo, ¿no? Que saben que estas fuentes de información son capaces de engañar porque lo han hecho en el pasado, pero que aún así se siguen creyendo, siguen depositando confianza en otras cosas que están diciendo, ¿no? Entonces, no sé, para mí eso es un poco de disonancia cognitiva, pero bueno, no me voy a meter ahí cada uno con su cuerpo. Pero el caso es que para las personas que sí que, digamos, actúan en consecuencia, que no lo pueden evitar, ¿no? Y dicen, joder, me han engañado. Esto es un sentimiento tan profundo de traición que digamos, lo que crea es una polaridad, digamos, inmediata, ¿no? Es como si te traicionara una persona, es de las peores cosas que nos pueden hacer. Y yo lo estoy contando así porque he de decir que me he sentido así un poco en algún momento, ¿no? Y cuando reaccionamos, pues claro, tendemos a ir al polo opuesto, ¿no? Y de alguna manera tampoco cambiamos nuestra relación con la autoridad necesariamente. Insisto, eso tiene que ser un trabajo consciente que es el que yo estoy proponiendo aquí, ¿no? Que es otra manera. Pero lo que suele pasar es que nos vamos al otro polo, en este caso pues vamos a coger otra vez lo de la pandemia, al movimiento reaccionista, y que no es descalificativo, lo de reaccionista, es más bien literal. Nos vamos al movimiento reaccionista y volvemos a depositar, volvemos a ejecutar ese mismo patrón que tenemos de confianza en una fuente de autoridad, lo que pasa es que ahora en vez de depositarlo en esta, lo depositamos en esta. Entonces, de alguna manera, esa es mi crítica, ¿no? Al otro lado, que
sobre todo no solo de los creadores del contenido dentro de los medios alternativos, a ver, que yo admiro a un nivel porque demuestran un nivel de valentía y de inmunidad que es necesario que estén ahí para que se cree, para que no nos sumamos en el desequilibrio absoluto de forma inmediata y rápida, es decir, por lo menos para darnos la oportunidad de crear algo de contraste, ¿no? Sin meterme en los argumentos específicos, ¿vale? Solo a nivel de salud de la comunicación y de la información, ¿no? A ese nivel son muy importantes desde mi punto de vista. Pero también estas personas que han creado estos medios de comunicación creo que forman parte en sí de esta dinámica de traición, ¿no? Y decir, vale, pues entonces casi sistemáticamente vamos a decir lo contrario de lo que digan estos. Y bueno, no me quiero meter mucho ahí porque creo que, vamos, si tuviera que decir una cosa específica de contenido y argumentos, yo me he beneficiado mucho de escuchar a estos medios de comunicación alternativos que han demostrado ser capaces de hacer unas investigaciones muy profundas y muy veraces. También, desde mi punto de vista, han demostrado haber estado sujetos a una polarización bastante patológica, ¿no? Y también haber promovido otras noticias o hechos que no han sido veraces, o haber atacado a ciertos individuos de forma un poco ridícula, por no coincidir con su punto de vista, ni siquiera por estar en el polo opuesto, ¿no? Hay cosas de estas, ¿no? que denotan cuando una persona ha cruzado la línea y está más allá de la polaridad patológica, ¿no? Desde por lo menos mi punto de vista. Entonces esta es mi crítica, ¿no? Del contenido y las opiniones. Creo que lo ideal, es decir, lo que yo propongo es, si volvemos a la analogía de la tesis, ¿no? De la tesis científica, que en verdad podríamos llamarlo una tesis, ¿no? Este gran grupo que ha propuesto, que ha estado a favor de una tesis, este gran grupo social, y de su antítesis natural, creo que lo ideal sería que incluso en este clima caótico de enfrentamiento seamos capaces de realizar una síntesis entre la tesis y la antítesis, la síntesis de la información, el camino de en medio, que como decía al principio no quiere decir, bueno, este tiene razón y este también, no. En algunos casos, este tendrá razón. En otros casos, este tendrá razón. O sea, cuando estamos en temas así, de grandes y donde hay tanta gente de un lado y del otro, le tenemos que dar casi por defecto, por lógica de números, le tenemos que dar crédito a que hay algo detrás de lo que están diciendo estos y hay algo detrás de lo que están diciendo estos. Entonces, creo que realizar una síntesis es lo mínimo, creo. Y no sé si el problema, pero lo que lo hace difícil es los factores de la presión social, sobre todo. Y cómo para realizar esta síntesis, claro, hace falta no pertenecer a un grupo y no pertenecer al otro grupo. Y esto para la mayoría de las personas es muy, 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 muy difícil. Para mí, para cualquier persona creo que es bastante difícil, ¿no? Hace falta cierto nivel de inmunidad a eso, no sé, a la presión social o a lo que sea. Más allá incluso de la hipnosis y de la psicosis colectiva que describía al principio, a la que creo que mucha gente está sujeta, porque esto, bueno, igual esto debería ser más bien el sujeto de otro vídeo, pero es, digamos, todos los movimientos o regímenes autoritarios que han tenido éxito tomando el poder en la historia y que han sido de los más destructivos de la historia, se puede observar cómo el clima social
siempre encajaba dentro de esta teoría de psicología de masas que describía al principio. Por eso creo que debe tener algo de legitimidad, y desde luego ahora es muy muy fácil observarla, sobre todo porque en tiempos pasados nos tenemos que fiar de la información y todo esto, pero en tiempos presentes nos podemos fiar de lo que vemos alrededor y se han cumplido perfectamente, ¿no? Y se lleva digamos, acumulando esta situación durante cierto tiempo, hasta el punto que creo que lo único lógico que podía pasar era algo como esto, ¿no? Con o sin coronavirus, ¿no? Entonces, el nivel de, creo, inmunidad que hay que tener para, para mantenerse en este estado de síntesis constante, ¿no? Y no sucumbir a ser parte de un grupo o ser parte de otro, es más difícil de lo que... O sea, yo mismo lucho con ello todos los días. No todos los... No, tanto no. Pero a menudo me encuentro... Cuando simplemente me hago sujeto a cierta información durante tal tiempo, es que automáticamente te absorbe, ¿no? Por eso creo que es incluso difícil para mucha gente que está muy metida en uno o en el otro, siquiera exponerse completamente a un punto de vista que sea realmente rico y opuesto al que tiene. Opuesto, no exactamente, necesariamente, sino distinto, ¿no? Muchas veces como leemos un par de titulares y decimos, mira qué ridículo. No. Eso es fácil, y decir es ridículo es fácil. Y que te lo parezca es fácil, porque así funcionan nuestras creencias, ¿no? Es que se llama el sesgo por confirmación, o la confirmación por sesgo, ¿no? Algo así, ¿no? Tenemos un sesgo y inmediatamente todo lo que veamos va a encajar dentro de nuestro sesgo, ¿no? Entonces vemos cualquier cosa y pero lo difícil es exponernos a algo rico y elaborado que esté realmente en contra de lo que pensamos, ¿no? Porque es que sabemos que o sea, estamos... es como un poco una pequeña muerte de nuestra identidad, ¿no? Porque nos identificamos con nuestro grupo, con nuestras creencias, con todo esto. Entonces, estos son temas también que yo creo que es una buena forma de ir acabando, porque vuelve un poco a estas tradiciones antiguas, ¿no? Y lo que nos decían de estas dinámicas de la polaridad y del ego, y de como el camino de la evolución interna, que claro, a nosotros aquí desde nuestro punto de vista siempre suena todo muy fluffy, abstracto y tal, pero bueno, había gente real viviendo en el mundo real. De hecho, en sociedades bastante avanzadas para sus tiempos, ¿no? Por lo que sabemos, por lo menos. Sobre todo estas que son el origen de este tipo de formas de pensar y de sistemas espirituales y demás. Entonces, bueno, vivían esto, o sea, tenía un sentido y un propósito y eran humanos, ¿no? Y como digo, creo que no hemos parado de repercutir y de reproducir los mismos patrones de comportamientos sociales, psicológicos y demás, o sea, que creo que no es ninguna tontería pensar que esto es muy relevante y que sigue siendo muy relevante, por lo menos algunas cosas, ¿no? Para nuestros tiempos. Y que si le ponían un énfasis tan concentrado a estos conceptos, sería por algo, ¿no? No era arbitrario, o sea, no hubo muchísima gente que se suscribió de alguna manera a esta forma de pensar porque sí, o sea, claramente algo debía haber, ¿no? Entonces, bueno, creo que por una parte tiene que ver con esto de dejar ir el ego, que sí, suena muy como... Pero lo es literalmente, y creo que hoy día la psicología y la neurociencia están... y de esto no voy a hablar aquí, pero bueno, como sujeto para otros vídeos, están corroborando muchas cosas de forma muy interesante, ¿no? En este sentido. Y también es no solo dejar ir nuestras creencias o estar abierto a ello, y a nuestra identidad de alguna manera, sino también que esto viene del budismo, el camino del medio,
que creo que cada uno lo interpreta de una manera, ¿no? Esto del camino en medio, pero para mí lo que quiere decir es eso. No quiere decir nunca mojarse, ¿no? No quiere decir eh, para nada. Quiere decir lo difícil que es estar en equilibrio, ¿no? Si no, no sería un sujeto tan importante dentro de esta filosofía en concreto que se centra en el trabajo interno de la persona, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? El camino de en medio es saber estar en el centro de, pues puede ser del caos, puede ser de la polaridad. Ginnungagap en las tradiciones nórdicas también es un poco símbolo de esto, es estar en el centro, es como estar en el ojo del huracán, ¿no? Todo alrededor es una especie de caos, pero en el medio sabemos encontrar esa tranquilidad y esa perspectiva, ¿no? Desde donde se ve todo en 360. Para mí ese es realmente, no el todo, el completo del significado de esto, porque es mucho más profundo, creo, pero en este contexto es la parte relevante de ello. Y creo, la última parte que le falta a esto es que para decidir qué síntesis debemos realizar, y cada uno que haga la suya, ¿vale? Yo por ahora me conformo con eso. Nos tenemos que basar en lo que dice cierta información, lo que dice otra información, o lo que sea, ¿no? En general, en entender la polaridad y en contrastarla no solo la una con la otra, sino con la realidad, ¿no? Eso es justamente, eso es lo importante. Y esto no es obvio, por eso creo que tiene que ser un proceso constante. Y por eso es tan importante que pensemos por nosotros mismos, que pensemos de forma crítica, porque no es obvio, nunca lo es. No deberíamos entender la realidad de la misma forma como colectivo, ¿no? Porque si no, como cultivo, es decir, pues si no seríamos un monocultivo de personas, ¿no? Y creo que justamente nos beneficiamos, el avance del conocimiento se beneficia de la diversidad, ¿no? Y dentro de la diversidad de puntos de vista sobre todo no solo de puntos de vista, sino de que todos ejerzamos nuestras fortalezas para pensar de aquella forma que nadie más puede pensar y ponerla en práctica y entonces trabajar, ¿no? Que se engranen que giren las tuercas, ¿no? De alguna manera. Ahora me parece que estamos en una especie de pues eso, lo mismo que hacemos con la naturaleza, ¿no? De monocultivo, que casi todo el mundo piensa de una manera muy, muy parecida o ve las cosas de una manera muy parecida, por lo menos en este sujeto. Y así no funciona nada normalmente, así esto ya lo sabemos, creo. Por eso es muy importante y bueno, quiero acabar con lo que quiere decir para mí estar en coherencia con la realidad, ¿no? No solo realizar una síntesis y un equilibrio entre un polo y el otro, sino realizar esta síntesis en contraste con la realidad en la que vivimos, que es lo importante, la realidad externa y la realidad interna, ¿no? Es un poco la trinidad de esta forma de pensar, es hacer el contraste entre la realidad interna, la realidad externa y el sujeto en concreto, y como el conocimiento y el punto de vista progresa, ¿no? El juego entre lo uno y lo otro para mí es un poco análogo a el sonido, de tal forma que nos podemos imaginar la realidad como si fuera... Eso es simplemente una explicación, ¿vale? No es una meditación guiada. La realidad como si fuera un sonido de fondo, ¿no? Porque de alguna manera se puede afinar, se puede colaborar con la realidad en la que vivimos. Afinar sería análogo a colaborar.
y se puede desafinar, se puede destruir. Esto lo vemos pues, muy claramente, ¿no? Si vamos y deforestamos un bosque, claramente estamos desafinando. Si llenamos el océano de plástico, por ejemplo, y todo eso, claramente estamos desafinando. Si intoxicamos nuestro cuerpo, si introducimos cosas que hacen que nuestro cuerpo funcione peor, que vaya a vivir menos, que nos haga sentir peor, que nos haga tener menos energía, que nos haga estar menos felices y todo esto, claramente estamos desafinando. Es decir, que igual que en la música pues, se pueden encontrar formas objetivas, ¿no? De decir, es que estás desafinando y no hay vuelta de hoja. De la misma manera lo podemos hacer con la realidad. Y creo que afinar con esta música de fondo que nos envuelve, ¿no? Que es la realidad, depende de entender sus dinámicas, sus patrones. La ciencia nos ayuda, los sistemas filosóficos o espirituales nos ayudan, y sobre todo nuestro propio pensamiento crítico nos ayuda a mejorar en esto. Entonces, creo que de alguna manera si buscáramos la coherencia absoluta, ¿no? Bueno, absoluta es una palabra un poco bestia, pero si buscáramos la coherencia razonable dentro de todo esto, para mí sería como si fuéramos, como si hubiera una música de fondo y todos formáramos una orquesta que no solo sonara bien con la música de fondo, sino que también sonáramos bien entre nosotros, ¿no? De alguna manera. Y esto me parece bonito y más o menos acertado porque en esta orquesta cada uno hace su propio sonido, ¿no? Cada uno tiene que hacer su propia música. Si todo el mundo está haciendo el mismo sonido, pues bueno, esto no es... ni mucho menos estamos expresando nuestro máximo potencial, ¿no? Entonces... es esto, y además dentro de la realidad, que es más como una improvisación, no es como una orquesta ensayada, ¿no? Sería como una improvisación de jazz masiva, ¿no? Bueno, creo que he dicho todo lo que tenía que decir, todo lo que quería decir. Muchas gracias por escuchar, esto debe haber sido un tostón gigante, pero espero que entretenido, espero que útil, espero que nutritivo, esa es mi intención. Y bueno, lo dicho, si te ha gustado, pues por supuesto que me puedes mostrar o hacer saber qué te ha gustado y por qué. Es muy importante, la verdad, para mí, más que nada para saber dónde estoy, si estoy acertando, si sirve algo para algo o qué. Y si no, también, pues igual que decía antes, ¿no? También es, o sea, casi más aún me gustaría que me lo hicieras saber si hay algo con lo que alguien no está de acuerdo o lo que sea. Pues también, teniendo en cuenta que tengo un corazoncito, teniendo en cuenta que he pasado tiempo reflexionando sobre esto y escribiéndolo para darle una forma más o menos lógica, ¿no? y digerible. Y bueno, pues házmelo saber desde esa intención de querer mejorar, ¿no? Que es donde quiero estar. Y es la razón, entre otras, por la que hago este vídeo, por la que he hecho este vídeo antes que otros, porque quiero establecer que me gustaría que esta fuera mi manera de interactuar con el resto, y por lo tanto pediría amablemente que fuera la manera de interactuar desde el resto conmigo para fomentar un clima de constructividad. Es decir, yo no quiero que nadie esté de acuerdo conmigo. Si lo estás, genial, y si no, fantástico, pero desde esa intención de generar una comprensión, un consenso, o no, o simplemente comprensión sin consenso, contraste de puntos de vista con la intención de ayudar, de mejorar, de que la información mejore y evolucione, ¿no? Los puntos de vista mejoren y evolucionen y nos nutramos los unos a los otros. Eso es lo que quiero, ayudar. Así que muchas gracias y te animo a que le deis una vuelta a todo esto.